mientras escudriñaba, mientras buscaba, desarrollaba un poco este mensaje, y yo meditaba y decía, quizás es algo básico, algo que ya hemos escuchado antes, pero la palabra de Dios siempre trae ese mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. La palabra sabemos que es la misma. Fue en el principio, es hoy, en la actualidad, y seguirá siendo la misma. La palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Amén. Nunca cambiará. Amén. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Vamos a tomar dos versículos, en el versículo 9 y 10. Dice así su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos, papá, porque tú nos brindas esta oportunidad de poder estar reunidos delante de tu presencia, Señor, comiendo, papito querido, lo que tú quieres hablar en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, papito, para poder recibir tu palabra en esta noche, Señor Jesús. Y que tu pueblo pueda comprender lo que tú quieres hablar, Señor. Que no sean palabras mías, vanas o humanas, sino que tu Espíritu Santo en esta tarde sea dirigiendo, Rey del cielo, y tu pueblo pueda comprender lo que tú quieres entregar. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Como decía, bueno, quizás una palabra que muchas veces hemos escuchado, muchas veces hemos compartido, pero siempre Dios habla conforme, más allá de que sea la palabra la misma, Dios siempre está hablando a nuestras vidas, quizás de diferentes formas. Por ahí escuchamos diferentes mensajes, predicadores, pero la palabra siempre es la misma. Y en esta noche Dios nos deja algo en claro. ¿Por qué pecamos? Sabemos que el pecar es un asunto que empieza del corazón. Nuestro corazón siempre se inclina hacia el pecado. Y aunque muchas veces por ahí nos recordamos cuando éramos niños, también cometíamos errores, también cometíamos pecados, y aunque muchas veces quizás sin darnos cuenta, pero en fin, era pecado. Bendito sea el Señor. Y por el hecho de absorber muchas veces lo que uno ve, así sea en otra persona, o como decía, muchas veces en nuestra niñez, también vimos y tomamos el ejemplo. En muchas oportunidades quizás mirábamos y veíamos el ejemplo de los mayores,
Y por ahí muchas veces, no sabiendo el error, ese pecado que cometían, nosotros también lo hacíamos. Bendito sea el Señor. Yo, si bien nací en un hogar, una familia que no era creyente, no eran cristianos, y mi padre siempre fue una persona muy dura, muy recto. A nosotros siempre nos corrigió y muy pocas veces nos hablaba. Muy pocas veces nos hablaba. Una sola vez nos hablaba. Una sola vez. Y a la segunda vez, cuando ya no hacíamos caso, venía el azote. Y yo después meditaba, ¿no? Porque mi padre siempre fue una persona que le gustaba hablar muy desbocadamente. Él no se medía en las palabras. Él, si tenía que insultar, insultaba. Él hablaba como se le venían las palabras nomás a la mente, y él lo decía. Pero ojito que algunos de nosotros, los hijos, repitiéramos lo mismo que decía él. Ojito, porque cuando escuchaba él algo que repetíamos, el chirlo de vuelta. Gloria al Señor. Pero eso me enseñó a poder meditar, a poder esperar, no apresurarme muchas veces en hablar cosas. Bendito sea el Señor. Y algo que el Señor nos enseña en esta palabra, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y algo más dice: y perverso. Uno se asombra, ¿no? Porque dice: ¿cómo? ¿Cómo va a decir que nuestros corazones son perversos? Uno que está en la iglesia, uno que es hijo de Dios, uno que se cuida muchas veces en el vocabulario. Y sin embargo, el profeta lo decía en su palabra: ¿quién lo conocerá? Yo no conozco el corazón de nadie que está acá. Yo no conozco el corazón del pastor. No creo que él también pueda llegar a conocer mi corazón. Pero hay uno que sí lo conoce. Amén. Amén. Y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es fácil muchas veces caer en la rutina, y meditaba muchas veces, quizás, yo sé que como me pasó a mí, a varios le ha pasado, que nos hemos, quizás por un momento, por circunstancias de la vida o de uno mismo, yo siempre medito y siempre digo: yo no culpé a nadie. El momento que yo, estando en los caminos del Señor, tuve un resbalón, caí. Y caí porque yo fui desobediente. Porque yo le presté más atención a lo que mi corazón sentía, a lo que mis ojos veían,
Muchas veces vemos el defecto en los demás y eso no nos hace caer. Muchas veces nos apresuramos, como decía la pastora Marta, muchas veces siendo cristianos nos apresuramos con nuestros labios a hablar y sin darnos cuenta estamos lastimando a nuestro hermano, estamos lastimando a nuestra hermana. Y qué difícil es después de poder levantarse. Qué difícil, cuesta. Yo cuando caí me costó mucho levantarme, me costó volver a la iglesia. Hasta que Dios tuvo que hacer una obra para que yo pudiera darme cuenta cuál había sido mi amor. Y que por mi propia desobediencia había caído. Bendito sea el Señor. Y eso muchas veces nos hace apartarnos, nos hace alejarnos. Esas circunstancias nos dejan un momento amargo, un momento duro, un momento que pasan tantas cosas por la mente y que uno se siente herido, pero le cuesta mirar para arriba. Se siente abatido, sin fuerza, y lo único que hace es mirar para abajo, porque el mismo pecado nos hace avergonzar. La misma desobediencia nos avergüenza ante Dios y miramos para abajo. Y nos cuesta mirar para arriba. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, tenemos la habilidad y la decisión en nuestras vidas de que si continuamos o no en el pecado. Cuando enfrentamos la tentación, podemos o caer en esa o pedirle a Dios que nos ayude a levantarnos. Son dos opciones, hermanos. O caernos en el pecado o levantarnos, levantar nuestra mirada al cielo y pedirle a Dios que nos libre de ese pecado. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el verso 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Nuestro corazón determina nuestra manera de vivir, porque siempre encontramos el tiempo para hacer lo que muchas veces disfrutamos. Y acá Salomón, a través de estos versículos, nos decía que debemos cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Debemos cuidar nuestro corazón.
para poder mantenernos en el camino de Dios. Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros mismos tomemos el deseo, más bien dicho, tomemos el control de nuestros deseos. Y no permitirnos alejarnos en otra dirección. No vayamos, como decía muchas veces, tras cosas que vemos por ahí. Por ahí vemos muchas cosas y hay cosas que a uno le parecen tan lindo y que se deja guiar, se deja llevar por lo que uno ve. Pero, lamentablemente, eso lo va a llevar al mal. Mantengamos nuestra mirada siempre hacia adelante. Que nuestros ojos estén fijos siempre en esa meta, en ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una meta, y para poder llegar, para poder cumplir a esa meta, no tiene otra cosa que buscar cada día de Dios. Amén. Para que realmente se pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y aunque vengan muchas veces tentaciones, aunque vengan pecados, uno puede estar firme y pedirle a Dios que Él nos libre de todo ese mal. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro en su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Jesús. Jesús acá en este pasaje nos recuerda, ¿no es cierto?, que nuestro hablar, nuestras acciones dejan al descubierto nuestras verdaderas creencias, nuestras verdaderas actitudes y esas motivaciones que muchas veces uno busca, ¿no? Porque dice que las buenas impresiones que tratamos de dar no duran mucho tiempo. Y eso refleja en el corazón y en el vocabulario muchas veces y en la conducta que llevamos como cristianos. Si bien Pastor Diego decía que el evento que van a hacer mañana, que no sea motivo para nosotros de escandalizarnos, porque quizás van a haber cosas que no van a ser buenas, o uno por ahí no las puede ver bueno. Pero como decía el pastor, uno debe de compartir con los demás y de saber encuadrarse en su estado, en su momento como cristiano.
Dios no nos ha mandado a juzgar a nosotros. Simplemente nos ha mandado a llevar el mensaje, a predicar. ¿Y quién dice que en ese evento no es un motivo también de que uno pueda compartir con la gente? Y ahí también pueden haber necesitados. Entonces uno tiene que saber expresarse, saber hablar. Y que no nos dejemos llevar por lo que muchas veces abunda en nuestros corazones para poder entregar, para poder tirar muchas veces palabras vanas, sino que podamos usar palabras con sabiduría, con entendimiento. Que Dios realmente pueda usar nuestras vidas en esos momentos. ¿Y cómo podemos preparar nuestro corazón para Dios? ¿Cómo cree usted que puede preparar su corazón para Dios? Para mí, yo creo que lo principal es saber escuchar a Dios. Y muchas veces por ahí nos hemos preguntado, ¿cómo voy a escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Y hay algo tan sencillo que Dios cada día habla a nuestras vidas. Y Él quiere hablar a nuestras vidas. Y nosotros preguntando, ¿cómo puedo escucharlo a Dios? Y es muy simple. Agarrando la Biblia, escudriñando su palabra, vamos a obtener sabiduría. Amén. Vamos a obtener palabras que edifiquen a los demás. No palabras que derroten, no palabras que hieran, sino que sean palabras que vengan del Señor para poder entregar. Ese es nuestro trabajo. Abrir cada día, leer y actuar sobre lo que hemos aprendido. No actuar con lo que muchas veces vemos, sino que actuar con lo que nosotros leemos a través de su palabra. Y si leemos realmente todos los días las Escrituras, sabemos que Dios habla a través de ellas en nuestras vidas. Y Él nos revela a través de su palabra de qué manera y cuál manera necesita Dios que esté preparado en nuestro corazón. Amén. Amén. Por eso que el Señor ha hablado a través de esta palabra a mi vida, primeramente. Y que no sea solamente una palabra que uno sienta decir, sino que realmente sea palabra inspirada por Dios. Y que realmente el Espíritu Santo dirija nuestros labios para poder hablar bien, con sabiduría, con entendimiento, y no palabras que hieran a los demás. Amén. El día miércoles hablábamos con un joven así en la calle, estaba pasando situación de calle justamente, y él nos contaba que, bueno, él viene de Mendoza, y dice, a mí no me gusta juntarme con aquellos que andan en cosas raras, con aquellos que quieren drogarse, con aquellos que se portan mal. Yo siempre trato de esquivarlos, dice.
Y nosotros podíamos hablar con él y un poco aconsejándolo, ¿no? Diciéndole, eso está en cada uno de nosotros. Es la decisión que uno debe tomar. Si querés andar bien, tenés que buscar el bien. Y este joven por un momento nos sorprendió un poco, porque un joven en situación de calle con un bolsito nada más en la mano, dice, ¿sabe lo que hago yo cada vez que me siento mal? Dice, y para evitar esas cosas. Y uno por ahí dice, bueno, porque hemos tenido por ahí charla con otros varones que por ahí para pasar esos momentos de frío, de soledad, no tienen otra cosa que por ahí embriagarse. En una oportunidad un varón nos contaba, dice, yo para poder pasar la noche, esa noche de frío, dice, lo único que hago es tomarme un vino, dice, y eso me calienta el cuerpo, dice, y eso, bueno, me emborracha y me quedo planchado, dice, ya no siento más nada. Y sin embargo este joven el día miércoles nos decía, dice, yo de la única manera que puedo descansar y pasar esas noches de soledad y de frío, y empezó a buscar en su bolsito. Nosotros, bueno, no sé, yo de mi parte esperaba que sacara una petaquita. Sin embargo este joven saca una Biblia, así de chiquita, y nos mostró. Dice, con esto yo paso esos momentos difíciles. Gloria a Dios. ¿Y qué enseñanza nos da a nosotros también? Gloria a Dios. Porque con esto podemos pasar El frío, el hambre. todo. Sí, Señor. Circunstancias malas, Amén. enfermedades, adicciones. Cuántas cosas, muchas veces, cuántos pecados quieran llegar a nuestras vidas. Acá está la solución. Amén. Escudriñando las Escrituras, vamos a encontrar toda la solución a todos los problemas. Amén. No dejándonos guiar por vanas palabrerías. Dios nos ayude para que podamos retener, refrenar nuestra lengua en esos momentos que nos apresuramos. Saber que su palabra nos enseña lo que uno debe hablar justo. No apresurarse y no pasarse muchas veces de lo que uno quiere hablar. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Esta es su palabra.